Escriban el tema. Su nombre es sobre todo. Su nombre es sobre todo. Bien, la clase pasada hablamos de cómo Pablo daba 3 razones por las cuales un cristiano debía de tener conocimiento, sabiduría y revelación. Y la última razón, hablamos de la supereminente grandeza de su poder, ¿verdad? Bueno, la grandeza de su poder, fíjate, la grandeza de su poder sobrepasó el poder de la muerte. ¿Me le subes un poquito, por favor? Sobrepasó el poder de la muerte. Ese poder operó en Cristo y lo resucitó de la muerte, lo resucitó de los muertos. Y ahí demostró Dios que su poder es más fuerte que el poder que tiene la muerte para quitarnos la vida o para morir, ¿sí? Que caigamos ahí muertos. Vamos a Efesios 1:20, porque habla precisamente de esa supereminente grandeza de su poder, esa fuerza de su poder, esa grandeza. Efesios 1:20, la cual, o sea, esa fuerza de su poder, la cual, Efesios 1:20, operó en Cristo, o sea, funcionó en Cristo. ¿De qué manera se demostró el poder de Dios? Resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Entonces, el poder de Dios volvió a la vida a Jesús. Significa que la muerte fue vencida. Bueno, ese mismo poder es el que nos guardará hasta el final. Ese mismo poder que operó en Cristo nos levantará a nosotros de la muerte y nos llevará a la gloria. Ese mismo poder. Entonces aquí surgió una pregunta: ¿podrá un cristiano que tiene este conocimiento que le hace ver claro su futuro, podrá sentirse inseguro en Cristo? ¿Verdad que no? No, ¿cómo? Al contrario, pues le da una certeza, ¿sí? El Todopoderoso nos va a guardar hasta el final, por eso se llama el Todopoderoso. Nos resucitará y nos sentará junto a Él, de la misma manera que sentó a Cristo a su diestra, ¿sí? Vamos a leer 1 Corintios 15:12 al 22. 15:12 al 22. Fíjate, aquí los corintios tenían un problema, que empezaron a dudar de la resurrección, ¿sí? Y dice: pero si se predica de Cristo, 1 Corintios 15:12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Te imaginas? Versículo 13, Pablo empieza a argumentar, dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Que fue cuando se mostró el poder de Dios en toda su dimensión. Versículo 14, y si Cristo no resucitó, o sea, si el poder de Dios si Dios no tuvo ese poder para resucitarlo, entonces vana es nuestra predicación, o sea, no tiene poder. ¿A qué le llaman predicación poderosa los cristianos de hoy? A gritar, a que el predicador grita, a eso le llaman ¿qué poder? Se desgañita todo. Entonces se le salta la vena aquí y todos y dicen: híjole, qué poderoso predica. Pero luego analiza lo que dijo. Una vez estuvimos en un evento de esos y había un predicador de esos. No, la gente se emociona bien tremendo. Entonces un amigo mío, Jorge Lozano, me dice: mira Chuy, fíjate al final lo que voy a hacer. ¿Qué vas a hacer? No seas travieso. Dice: no, fíjate. Entonces ya se terminó, nos fuimos a un receso y a los hermanos que se acercaban a saludarnos o que se atravesaban, dicen: oye, ¿qué te pareció la predicación? No, estuvo tremendo, wow, qué poder. Ah, ¿te parece? Sí, no, qué tremendo. A ver, ¿de qué habló?
No sé, pero estuvo bien poderoso. Así contestaba la gente. Bueno, en realidad, porque en realidad, fíjense bien, y casi no dicen nada. Analicen. Y miren, es muy difícil que la gente entienda estas verdades cuando estás todo desgañitado ahí, gritando. No sé si me explico. Ahora, hay un énfasis, hay predicadores que son bien poderosos, o sea, que son bien fogosos, como Apolos, que era muy ferviente. Ferviente quiere decir que hay fuego, pero decir las verdades del Evangelio, eso sí, aguas con esos predicadores, porque esos, y a través de toda la historia del cristianismo ha habido ese tipo de predicadores, o sea, predican con un fuego, pero predican el Evangelio. Imagínate el énfasis, pero predican las verdades. No, olvídate. Había uno de los reformadores llamado Juan Knox, los que ya tomaron historia de la iglesia recordarán. Ese hombre era un predicador de fuego, de esos así que hablaban, gritaban, sí, ciertamente, porque no había micrófono. Fue en 1500 y feria. Tenía que ser así, ¿no? Pero él predicaba las verdades del Evangelio. Y decía a la gente que le tenían miedo a las oraciones de Juan Knox y a la predicación de Juan Knox. ¿Por qué le tenían miedo? Porque era bien poderoso. Porque no solo tenía fuego, y yo me imagino que Pablo tenía ese fuego, ¿sí? Pero aparte predicaba el verdadero evangelio. Entonces, fíjate lo que dice Pablo en versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, o sea, fue una predicación sin poder. Vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Ven cómo es medular la doctrina de la resurrección de Cristo? Y la única manera de haberse hecho realidad fue mediante el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Por eso Pablo hablaba de predicar el poder de su resurrección, porque esa es una doctrina medular del cristianismo. Versículo 18, entonces también, sigue argumentando para los que negaban esto, entonces también los que durmieron o murieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, porque si no resucitó, pues somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, o sea, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Pero luego el versículo 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que murieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo, los que son lavados, por supuesto, todos serán ¿qué? Significa transformados, seremos resucitados. Ese mismo poder es el que va a operar en nosotros. Entonces, es un hecho lo que Dios hará con sus hijos, no hay duda, ¿sí? Él lo prometió. Acuérdense lo que vimos en Efesios 1:3. Efesios 1:3 dice que Dios nos bendijo con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Ahí está. Efesios 2:6. Efesios 2:6 dice, y juntamente con Él, ¿qué hizo? Nos resucitó. Pero todavía no resucitamos. ¿Qué significa entonces aquí? Pues que Dios ya lo da por un hecho, que nada ni nadie va a poder intervenir para que no se lleve a cabo lo que Él dijo que haría con los que hemos creído. Cuando estemos muertos nos resucitará, y si estamos vivos seremos transformados. Entonces dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Entonces, Cristo ya está sentado ¿en dónde? En los lugares celestiales. Esto habla de un lugar alto que está sobre todo lo demás. Eso significa
que Cristo está sentado en lugares celestiales. Ahora, si Él está sentado en lugares celestiales, ¿sobre qué está Él sentado? ¿O encima de qué o de quiénes? Pablo lo dice en el versículo 21, Efesios 1:21. Y aquí está, Efesios 1:21. ¿Sobre qué? Dice, todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces aquí hay 6 cosas que debemos de conocer sobre qué está Cristo. ¿Sí? Y número 1, Cristo está ahí en el versículo que estamos estudiando, sobre todo principado. ¿Sí? Ahora, la frase sobre todo viene de un término griego, huperano, que significa muchísimo más alto en lugar y rango. Eso significa, ¿sí? Eso significa sobre todo. Es el lugar más alto y en posición y en rango. Entonces, Él, Cristo, está muy por encima de todo ¿qué? Sobre todo ¿qué? Principado. Por eso, recordando un poco la clase pasada, de hace unos momentos, todos esos cristianos que se dejan, que por superstición, ay, que me embrujaron, ay, que me echó una maldición, ay, que me dijo que me va a ir mal y siento que me va mal, están atribuyéndole más poder que a Cristo. ¿Por qué? Por ignorancia. Por ignorancia. Cuando alguien se te acerca y te diga, oye, ¿sabes que aquel compañero de trabajo te está haciendo brujería? Ah, no, bueno, está bien, déjalo que haga sus cositas. No, pues ve para que te pongan un contra ahí, a que te hagan ahí una. No, ¿cuál? ¿Por qué? Porque opera, ese poder de Satanás opera por la ignorancia de la gente. Por eso opera. Entonces, un cristiano, por favor, no puede estar así tan débil. Dios no quiere que esté así tan débil y quiere que tenga conocimiento, sabiduría, revelación y que conozca la supereminente grandeza de su poder. Y como Cristo, ese poder levantó a Cristo de entre los muertos, Dios el Padre lo sentó por encima de todo principado. Principado aquí viene del griego argé, que significa gobierno. Y aquí se refiere a los seres angelicales, sobre toda la creación angelical, buenos y malos, Cristo está por sobre toda, ¿qué? Todo principado. Eso significa en el griego argé, gobierno. Pero ese gobierno se refiere a los seres angelicales. O sea, Cristo está por encima del arcángel Gabriel, del arcángel Miguel, de Satanás mismo. No, pues ese ni se diga. Ese lo pisoteó y lo tiró, nomás que cayó aquí en la tierra. Entonces, mira, esto es bien importante porque de los años 80, allá a mediados de los 80 empezó el auge de la guerra espiritual. ¿Han oído de la guerra espiritual, no? Donde todo el diablo nos trae, el diablo. Y no, hombre, hasta se daban conferencias de cartografía, o sea, de cómo en tal meridiano, quién sabe qué, están los demonios de quién sabe qué. Y entonces, no, o sea, hay que tumbarlos, hay que hacerles guerra. Mira, en primer lugar ya están vencidos, ¿sí o no? Cristo los venció, ¿dónde? En la cruz. ¿Cómo pelearte con un enemigo que está vencido? A ver, ¿cómo está eso? Yo no entiendo eso. ¿Quién se pelea con un enemigo que está vencido? Pues, nadie que sabe que está vencido. Pero parece como que muchos cristianos no saben que ya está vencido. Y que si Cristo está sentado a la diestra del Padre, está en lugares celestiales, ¿qué dice Efesios 1:3? ¿Dónde estamos sentados, hermanos? Por favor, ¿dónde estamos sentados? A ver, ¿alguien me dice? Junto con Cristo. Y Él ya nos bendijo en los lugares celestiales
en Cristo. Satanás no puede hacer nada si Dios no le da permiso. Y es una ignorancia total aquellos que afirman que hay que hacer guerra para que el diablo no le quite la vida. El diablo no tiene ese poder, por el amor de Dios. El único que tiene poder para darle y quitarla es Dios. Yo les comenté de un cantante muy famoso, creo que esto fue el año pasado, en un concierto, y por ahí está en Tuyú. Resulta que él estaba en un concierto y a la mitad del concierto ya ven que tiran su rollito, ¿no? Los concertistas. Entonces dice: hermanos, yo quiero decirles algo que quiero que sepan. Dice: como ustedes saben, mi padre acaba de morir, pero yo me siento muy mal porque le fallé a Dios y le fallé a mi padre, porque su papá tenía cáncer. Dice: porque yo no oré como debería de haber orado, dijo. Yo oré: Señor, sánalo si es tu voluntad. Y se murió, y después dice: Dios me reprendió y me dijo: es que así no debiste de haber orado. Dice: y entendí que Satanás lo mató por el cáncer, dice. Hijo, no puede, yo cuando dice, no puede ser, si él predicaba el evangelio. Aquí lo tuve varias veces, hace años. ¿De dónde? O sea, ¿cómo fue que se deslizó en eso? ¿Cómo fue? Porque deja uno de predicar el evangelio. No, pues entonces, ¿qué produce eso en la gente? Ahora, ¿Satanás le quitó la vida a su papá? Pues es evidente que no, porque Satanás no tiene ese poder, porque Cristo está por sobre todo principado, y ahí son los ángeles, y Satanás es un ángel. Primera de Pedro 3:22 dice: Primera de Pedro 3:22, quien habiendo subido al cielo, o sea, Cristo, está a la diestra de Dios. ¿Quién está a la diestra del Padre? Jesús, dice. Y a Él, más claro que esto ya de plano, y a Él, a Jesús, están sujetos, ¿qué? Ángeles, autoridades y potestades. Satanás es un ángel. Y él está sujeto. Que está rebelde, esa es otra cosa. Pero sujeto significa que ellos no pueden hacer nada si el que está arriba no les permite. Eso significa estar sujeto. Efesios 6:12. Y aquí esta escritura la malinterpretan, la confunden, pero vamos a leerla, Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, si es cierto. Ahora, escuchen, vamos a leerlo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, significa sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ok, fíjate, aquí, ¿saben por qué se confunden muchos cristianos? Ahí está, hay una lucha, sí, hay una lucha, pero ¿saben cuál es la lucha? De argumentos. La verdadera guerra espiritual es de argumentos. ¿Sí? Por eso Pablo dice: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Porque Satanás opera con argumentos, con ideas. ¿Qué le dijo a Eva? Con que Dios ha dicho que si comes te mueres. Y sí, Dios dijo esto. Y él dijo: no es verdad. No te mueres, no te pasa nada. Esa es la lucha, hermanos. Esa es la verdadera lucha. Mira, la lucha no es que te jale la cobija. Como hay un hermano que se llamó, ya murió, Gordon Lindsay. Él fue fundador de un instituto bíblico muy, muy prestigiado en los Estados Unidos. Y él cuenta una experiencia cuando él descubrió todo esto, que lo compartía y lo predicaba. Dice que en una ocasión él estaba dormido, ya era un hombre grande, estaba dormido y dice que de pronto
sintió algo que lo hizo despertar, pero él estaba del ladito así. Entonces dice que cuando abrió los ojos, dice que veía como un reflector, así, en una esquina de su cuarto, mucha luz pues. Entonces dice: Señor, este es un ángel tuyo, porque él percibió que había un ángel allí. Dijo: ¿este es un ángel tuyo o es el otro ángel? Y dijo él que el Señor le dijo: pues míralo. Entonces dice que él se inclinó así y se sentó y lo ve. ¿Y saben cuál fue su reacción? ¡Ah, eres tú, Satanás! Y se volvió a dormir. Esa es una historia real, Dice: ¡ah, eres tú, Satanás! Y se volvió a dormir. Y dice: ¿saben cómo me di cuenta que era Satanás? Bueno, así lo vio él. Estaba totalmente pelón. Y tenía ojos rojos y se me miraban con un odio. Y ese no es un ángel de Dios. Lo ignoró. Una hermana que cuando nosotros la conocimos, era una anciana como de 85 años. No, qué mujer de Dios. Ella ya murió. Se llamaba Bailey, la hermana Bailey, le decían así. Era una viejita, ay, si lo hubieran conocido. Era llena de Dios, era llena del Espíritu Santo. Ella era americana. Ella tenía su pelo largo, totalmente blanco, parecía una nube, su pelo. Pero era tan llena del Espíritu Santo. Y ella nos contó que cuando murió su esposo, ella era una mujer que conocía las Escrituras, pero fíjate cómo opera esto, el engaño de Satanás. Dice que cuando murió su esposo, pues ella tenía mucha paz, un hombre de Dios también, lo sepultamos. Cuando regresamos del panteón, dice que ella se metió a su cuarto y sus hijos le dijeron: queremos estar no, déjenme sola, yo quiero estar sola con el Señor. Entonces dice ella, contó que estaba sentada en su casa, había un pasillo, estaba como una sala y tenía un sillón donde ella podía ver el fondo del pasillo. Entonces que estaba alabando al Señor porque ella tocaba el acordeón, pero esa vez estaba ella cantando, adorando al Señor. Y eso pasó una hora después de que regresó del panteón. Entonces dice que de pronto, en el fondo, dice: ¿qué creen? Vi a mi esposo. Y de pronto lo vi, que me extendía las manos y me decía: ven. Fíjate qué grueso. Entonces dice, en ese momento pues las emociones se cruzan, se murió y en lo que reacciona la mente, dice, yo empecé a caminar hacia él, pero no pasaron 5 segundos. Dice, y que me paro y que, tú no eres mi esposo porque él está en la presencia de Dios, vete de aquí, Satanás, no tienes nada que hacer en este lugar. Y ahora, fíjate cómo vino el ataque, en un momento de debilidad. En un momento de debilidad. Pero si ella no hubiera conocido el poder de Dios, si no hubiera conocido a Cristo, si no tuviera conocimiento, yo hablé con él. Y al rato ya empieza a contar en las iglesias. Y luego la gente, los que dicen, le dicen, oiga, pastor, escuché una predicación allí que habló con su esposa que se había muerto, con su hijo, y que le dijo, no te preocupes, papá, está acá, estoy con el Señor. Y todas las noches habla con él. Entonces yo puedo hablar con mi abuelita. Y tú dices, ¿qué estás preguntando? ¿De dónde sacaste eso? Y te das cuenta de cómo el engaño entra. Entonces la verdadera lucha espiritual, hermano, es de ideas, de pensamientos, de argumentos, de engaños, de mentiras. Esa es la verdadera lucha espiritual. Porque, a ver, ¿en qué otra manera se lucha? O sea, ¿cómo? A ver, el diablo se te parece, ¿qué? Y sacas la espada y empiezas, ¿o cómo? O sacas la resortera, o sacas la pistola, o lo agarras a bibliazos al diablo. ¿Cómo es la lucha? La lucha siempre fue, Satanás se disfraza como ángel de luz, y sus apóstoles son apóstoles de Satanás. ¿Y qué enseñaban? Puras mentiras acerca de Cristo. Torcían la Biblia. La verdadera lucha es de
de ideas, de argumentos. Esa es la verdadera lucha. Y a eso se refiere Pablo cuando dice: no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades. Por eso Pablo quería que entendiéramos, que tuviéramos conocimiento, que se nos está revelando, y sabiduría y revelación, para no ser engañados. Entonces, ¿cómo está Cristo sentado sobre todo qué? Principado, y sigue diciendo autoridad. Aquí autoridad se refiere a los gobiernos humanos. Es una palabra griega exousia, con X, exousia, y que significa autoridad, que es la capacidad de regir y gobernar, pero se refiere a los gobiernos humanos, se refiere a los magistrados, donde están incluidos los ministros del Evangelio, ¿sí? Y toda clase de autoridad que tengan los hombres. A eso se refiere aquí autoridad, porque lo que define todo lo que dije, ¿sí? Gobiernos humanos, magistrados, ministros del Evangelio, esa palabra lo define, exousia. Entonces, ¿sobre quién está Cristo? No solo sobre los principados, que son todos los ángeles buenos y malos, sino también todo poder humano, todo gobierno humano. ¿Sí? Ahora, haciendo una aplicación aquí entre nosotros. Por ejemplo, yo como pastor tengo autoridad, ¿sí o no? Tengo una autoridad que Dios ha delegado, pero ¿quién está sobre mí? ¿Quién es la autoridad suprema? Cristo. Entonces, imagínate, que yo me paro en el púlpito y empiezo a decir una sarta de tonterías. Y luego alguien dice: oiga, pastor, pero eso que usted está diciendo está contradiciendo la Biblia. Aquí yo mando, aquí yo soy el pastor, y el que no esté contento que se vaya, ahí está la puerta, órale. Porque aquí yo mando. Aquí tú mandas, pastorcillo de tercera. Aquí tú mandas, ¿qué te pasa? ¿De dónde sacaste eso? Que aquí tú mandas. Esto es el común en muchas iglesias, hermanos. Por eso ya no parecen iglesias. ¿Quién es el que manda? ¿Quién es el que está sobre el más ungidazo de los pastores? O el mejor predicador del mundo. ¿Quién está sobre él? Cristo. El peligro está en llegar a creer que nosotros somos la autoridad. Se nos olvida que sobre nosotros está la suprema autoridad, que es Cristo. Entonces, quien se pone en el lugar de Cristo, bueno, pregúntenle al diablo qué le pasó. Subiré a lo alto, ¿se acuerdan? Junto a las estrellas de Dios. Ahí las estrellas de Dios son ángeles, ¿sí? También que están en autoridad, pero él quiso, dice: subiré a lo alto y me sentaré, dijo. ¿En dónde? En el trono de Dios. Quiso hacerse igual a Dios, por lo cual Dios, ¿qué dice? Lo echó. Porque Dios no tolera a nadie a su nivel, porque nadie lo tiene. Y otro de los errores de los cristianos es que a Satanás le atribuyen, le conceden atributos que solo Dios tiene. Satanás no es omnipotente, o sea, no lo puede todo, no es omnipresente. Es muy común decir: Satanás me atacó. A ver, espérame, y luego allá en Colombia dicen: Satanás nos atacó. Ay, pues, a ver, espérame, ¿cómo? ¿Está en todos lados o qué? No, Satanás no está en todos los lados. ¿Verdad que no? ¿Lo entienden eso, no? Entonces, a veces asumimos y le atribuimos características que él no tiene. No, llegan al grado, fíjate, al grado de: hermanos, Dios me reveló, dijo una vez uno hace años, y todavía anda esa doctrina: cuando oren, no oren en voz alta, porque luego Satanás los oye. ¿Han oído eso? Entonces ya sabes lo que estás pidiendo y te empieza a atacar. Y no faltó el que dijo: oren en lenguas, porque el diablo no sabe.
Pero, a ver, en lenguas, okay, son humanas. Dijo Pablo, lenguas humanas y angélicas. Así dijo Pablo, ¿no? Ok. ¿Cómo le habla Satanás a los rusos? ¿En español? ¿Cómo le habla Satanás a los alemanes? ¿En ruso? ¿Qué no les insinúa en su idioma? Él es políglota. No, bueno, este idioma celestial, ¿que no es un ángel? ¿Sí o no? Total, es un rollo que traen ahí que es ¿por qué? Por la ignorancia. Pero escúchame, eso de que no ores en voz alta porque Satanás oye y luego tuerce todo, hermanos, por el amor de Dios. Y lo toman ahí de Daniel. Ya sé que algunos están pensando, ¿no? Que oró, pero se tardó 3 semanas porque el príncipe de Persia estorbó. Escuchen bien, allí nada que ver, no hay una enseñanza en la Biblia. Ese es un caso. Acuérdense que un versículo no hace una doctrina. Acuérdense de esto, de que las doctrinas fundamentales de la Biblia tienen que estar sustentadas por toda la Biblia, no con un versículo, sino imagínate. Por eso hay tantas sectas. Entonces, ¿sobre quién está Cristo? Sobre todo, ¿qué? Poder, principado, autoridad y ¿qué? Poder. No, fíjese, porque aquí en el griego poder se refiere al poder de los ángeles. ¿Sí? El término griego aquí para poder se refiere al poder de los ángeles buenos y malos. Ahora, ¿tienen poder los ángeles? ¿Tienen poder? Satanás sí tiene poder. ¿Están conscientes de eso? O sea, sí tiene poder. Algunos, a veces hasta coritos hacen, ¿verdad? Satanás no tiene poder, Satanás no tiene poder. Hay un canto, una sola vez lo escuché. Estábamos en una iglesia por allá, por Michoacán, no sé, y los hermanitos esos así que bien buena onda, pero así bien se emocionaban mucho, ¿no? Entonces, había un canto que decía algo así, que Satanás no tiene poder. Entonces había una parte en el coro que decía, Satanás, 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 Satanás. O sea, iban creciendo. Y luego Satanás, órale, estos están invocando al diablo. Y luego, Satanás, Satanás, no tiene poder. Y qué horrible canto, espantoso. O sea, estaban cantando una verdad a medias, porque sí tiene poder, ¿o no? Ahora, escúchame bien, ¿tú puedes desafiar ese poder? ¿Cómo? Te surte. Ese es el gran error de muchos, que se ponen a desafiar al diablo. ¿Saben que Satanás es más poderoso que el ser humano? Pero escúchenme bien, nunca se ve en la Biblia un solo mandamiento que nos autorice a ir a desafiar al diablo. Al contrario, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de Pablo cuando dice que llegó ahí a predicar y una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, que decía, estos son siervos del Altísimo y vienen anunciándose el Evangelio? Y dice que pasaron muchos días hasta que se enfadó Pablo y le echó fuera el demonio de adivinación. ¿Qué significa eso? Que ellos no iban a buscar a los demonios. Pues Pablo sabía que andaban allí y estaban perturbando, pero él no le hacía caso, lo ignoraba. Es más, les voy a decir una cosa, lean el libro de los Hechos y los demonios no aparecen más de 3 veces. ¿Y por qué en el Evangelio a cada rato se encontraba Jesús con endemoniados? O sea, esto no significa que no hay operación demoníaca, sí la hay, pero el énfasis, hermanos, que la Biblia nos da no es que nosotros le demos de énfasis a lo demoníaco,
sino al Evangelio. Ese es el énfasis de la Biblia. Y ese ha sido el gran error auspiciado y motivado por Satanás, de que se le dé un lugar que no le pertenece. ¿La alabanza qué es? Exaltar los atributos de Dios. Entonces, ¿dónde queda ese canto de Satanás, Satanás? O sea, están cantando que Satanás no tiene poder. Entonces, aquí poder se refiere al poder de los ángeles buenos y malos. Sí tienen poder, pero hermanos, nosotros no los vamos a desafiar, no los vamos a andar cucando, como dicen, ¿no? ¿Se acuerdan allí, creo que es en Judas, donde dice que el arcángel Miguel contendía con Satanás por el cuerpo de Moisés? ¿Sí? Entonces llegó un momento en que dice que él no quiso enfrentarse, no porque no tenía poder, y yo creo que se dan un buen entre, pero el Señor dijo, el Señor te reprenda, le dice. O sea, no estamos llamados a desafiar a los demonios, hermanos. Ahora, si vas y los desafías, te los vas a encontrar. Te los vas a encontrar, ¿cómo no? Una invocadera ahí por todos lados. Una vez un pastor me dijo, pastor, ya no sé qué hacer, tenemos una manifestación de demonios por todos lados en la iglesia, ¿cómo? Y dice, sí, se manifiesta. Bueno, ¿qué estás predicando? Y dice, bueno, estamos ahorita, ya tenemos como 3 meses enseñándoles cómo vencer a Satanás. Le digo, pues ese ya está vencido, hermano. Más bien enséñales la obra de Cristo, que es lo que Pablo estaba preocupado para que los cristianos supieran, las abundantes riquezas de su gloria. Porque a Satanás se le vence. ¿Cómo lo resistió Jesús a Satanás ahí en la tentación? Todos fueron argumentos, ¿no es cierto? Esa fue la lucha más fuerte. Esa es nuestra lucha espiritual. Romanos 8, 38 y 39, Pablo dice, por lo cual estoy seguro, fíjate, aquí está, estoy seguro, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada que nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él lo sabía, lo enseñaba y estaba preocupado para que todos conociéramos eso. Entonces, ¿sobre qué está sentado Cristo? Sobre todo principado, toda autoridad, todo poder y señorío. Aquí señorío viene de un término griego que aquí sí se refiere al poder humano, ¿sí? Aquí señorío, los señores de la tierra, ¿sí? Los gobernadores, los presidentes, los jueces, a eso se refiere. Él está por sobre todos, ¿sí? Vamos a Colosenses 1:15. Aquí Pablo lo reafirma y lo pone de esta manera, Colosenses 1:15. Él, o sea, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él, o sea, en Cristo, fueron creadas, ¿qué? Todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Clarísimo, ¿no? Entonces, volviendo al texto de Efesios, sobre todo poder y señorío, y el número 6, sobre todo ¿qué? Nombre que se nombra. Sobre todo nombre que el que tú me pongas enfrente. Que Bill Gates, sobre él también. Sobre Carlos Slim, sobre él. Sobre el dueño de las Chivas, también. Sobre el dueño del Atlas, con mayor razón. Sobre todo nombre que se nombra, es decir,
que Él está muy, pero muy encima del hombre más ilustre, con más dinero en la tierra, con más poder. Él está muy por encima del hombre o de la mujer más reconocida. Está por encima de cualquier hombre que tenga el rango de autoridad más reconocido. Por ejemplo, del presidente de los Estados Unidos. Él está por sobre esa autoridad. Él está por sobre todos ellos. Leamos Filipenses 2:9 y 10. Filipenses 2:9 y 10. En vista de su obediencia y de su obra en la cruz, dice Filipenses 2:9 y 10, por lo cual Dios también lo exaltó. ¿Hasta dónde? Hasta lo sumo. Y mira, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y donde estén. Una vez, me acuerdo, estaba yo con un pastor, hace muchos años, hace más de 30 años de esto, yo estaba en mis pininos en el ministerio, estaba allí platicando con un pastor y en eso llegó un hermano de esos que interrumpen las pláticas, ¿no? Y llegó, pastor, y me dice, ay, perdóname, le digo, no, está bien, pregúntale, dice, oiga, pastor, pues es que estoy confundido porque, dice, porque pues, ¿y los ovnis? ¿Y los alienígenas? Entonces el pastor lo miró y se rió, ¿no? Y dice, a ver, respóndeme porque hay muchas evidencias. Dice, mira, si hay o no hay, yo no sé. Pero supongamos que sí hay. Si han pecado, necesitan a Cristo. Y yo vi al pastor y dije, eso es sabiduría. Sí, ¿para qué tanto rollo, no? Y se llamaba Tomás, imagínate. Nomás que ese sí estaba filoso. Entonces, todo el poder de Cristo, fíjate, Él está por sobre todo eso. Ahora, fíjate, desde el punto de vista de Dios, nosotros, ¿con quién estamos sentados? Con Cristo. ¿Por qué no los ángeles? ¿Saben que los ángeles por ellos no murió? ¿Saben que Satanás no tiene redención? La creación angelical no tiene redención. ¿Por qué? Dios así lo quiso. O sea, ellos no tienen remedio, los que se rebelaron. Un apóstol de aquí de Guadalajara una vez estaba en una reunión, dijo, hermanos, ya tengo la solución para que se acaben tantas broncas en el mundo. Ay, y era de esos que siempre tienen soluciones, ¿no? Y revelaciones. Y dice que es apóstol. Y yo le he comentado en otras ocasiones, lo recordarán. Y dijo, hermanos, Dios me reveló que oremos por la conversión de Satanás. Yo dije, este tipo está bromeando, nada más que en ese tiempo todavía no se revelaba como el apóstol de apóstoles. Todavía se la llevaba tranquila, pero ya empezaba a soltar sus herejías, ¿entiende? Y soltó esa. Y dijo, Dios me reveló, hermanos, ya Dios me reveló que nos unamos en oración para que Satanás se convierta, porque si se convierte, pues se acabó todo, dice. Entonces me acuerdo que se para un pastor y le dice, oye, no, deja de esas aberraciones. No, ¿por qué? La Biblia dice que al que todo le es posible. Unámonos en oración. Y como dice la Biblia, donde están los tres congregados, pónganse de acuerdo, nos ponemos de acuerdo, oramos que Satanás se convierte y ya se acabó la lucha, hermanos. O sea que te lo vas a hacer, compadre. Este apóstol, ¿cómo decirlo? Es un ignorante. Dice la Biblia que Dios preparó el infierno para Satanás y sus ángeles. Pero a todos los que arrastra, se los va a arrastrar con él. Ahora, Satanás no mete a nadie al infierno, ¿eh? Él es huésped del infierno. ¿Cómo está eso? Y muchos pintan al diablo como sentado en su trono ahí en el infierno y las llamas así. No, hombre, pues el infierno es de tormento.
Y un montón de rollos que inventan. Y ustedes saben, le pusieron trinche, lo pintaron de rojo y una cola puntiaguda. Nada que ver. Satanás es el ángel más hermoso que hay. Una vez dije esto y lo está exaltando. A veces, miren, me siento como Kiko, me desesperan. No, es que es increíble la de cosas que la gente saca. ¿Cómo que es el más feo? Ay, hermana, porque era una señora, hermana, que no ve allí. ¿Cómo estaban tus vestiduras? ¿Cómo eran sus vestiduras? Tenían instrumentos musicales, tenían piedras preciosas, por eso caen a veces, nomás sacude y se le caen 2 o 3 piedritas. Ay, no, hermanos, miren. Entonces, vámonos sobre el final. Todo el poder de Cristo está a nuestro favor. ¿Por qué? Porque Cristo jamás será vencido. Amén. No puede ser desbancado. No le pueden dar golpe de estado ahí arriba. Cuando se lo quiso dar Satanás a Dios, lo tumbó. No puede ser tomado por sorpresa, porque Él está muy por encima de todo poder humano y angelical. Vamos a ver rápidamente la derrota final de Satanás, porque está derrotado, pero pero anda suelto, pero ya está derrotado. ¿Me explico? Apocalipsis 20:10, la derrota final de Satanás, dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán ¿qué? Atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces nos vamos rápido sobre el final, porque todo esto tiene vigencia hasta el día de hoy, lo que estamos viendo, sobre todo nombre que se nombra. ¿Y qué termina el versículo 21? No solo en este siglo, dice, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Aquí la palabra siglo viene del griego aion, A-I-O-N, aion, que significa duración indefinida. Significa sin principios y sin fin. Eso significa siglo, o sea, de que el poder de Dios, así es, sin principio ni fin. Habla de una supremacía total, pero eterna, ¿sí? Y terminamos leyendo Efesios 1:22. Dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio, o sea, a Cristo, lo dio ¿por qué? Por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Quién es la autoridad suprema de la iglesia? ¿El pastor? Es Cristo, hermanos. Entonces, hay de aquel pastor, apóstol o profeta que menosprecie la autoridad de Cristo. Y hay de aquel que se atreva a torcer el evangelio, porque se está metiendo en unas broncas que para qué les cuento. Versículo 23, la cual es su cuerpo, o sea, la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, Él llena de plenitud a sus hijos, pero quiere que sepamos qué es lo que tiene para nosotros. Nos llena de plenitud, no necesitamos más que Cristo, ¿sí o no? Nos basta Cristo, Cristo es suficiente. Nos llena de su plenitud con su eterno poder, su autoridad es suprema, su nombre es sobre todo nombre, y nosotros estamos del lado del vencedor. Por eso dice que todas estas cosas, decía Pablo, somos ¿qué? Más que vencedores. Entonces, ¿dónde está no tengo nada, tengo miedo? Bueno, todo eso sucede, y era por lo que Pablo estaba preocupado, para que los cristianos tuvieran conocimiento, sabiduría y revelación. Oremos. Te damos las gracias, Señor, por tu preciosa palabra, que nos es mostrada, revelada, a través de escudriñar las Escrituras.
Te damos gracias, Señor, por las riquezas maravillosas que tenemos en Cristo. Pero tú no quieres que estemos ignorantes, sino que sepamos lo que nos has concedido. Que nuestra herencia es inmarchitable, no se marchita, no se contamina, no envejece. Pero necesitamos, Señor, ese conocimiento para que sepamos que tu nombre es sobre todo nombre y tu autoridad es sobre todo. Te damos gracias, Señor, porque tú nos rescataste y nos sentaste junto con Cristo en los lugares celestiales. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.